Luis Reta me dice, lo que hay que cambiar en respecto a la educación, que era el tema que estábamos hablando, son los planes de estudios. A mi entender, como habiendo trabajado en colegios, no sirve tener conocimientos teóricos y no saber o no poder aplicarlos en la práctica laboral. Bueno, es la opinión de Luis Reta. Como siempre, muchas gracias por estar con nosotros del otro lado. Ya tenemos en nuestros estudios a Roxana Reyes, que es diputada nacional por Cambiemos. Ella representa en la Cámara de Diputados a la provincia de Santa Cruz. Hola, gracias por venir a Radio Sónica. Bueno, muchas gracias por invitarme y un gran saludo a la audiencia. La primera vez, no te conocía. Bien. ¿Cómo está la provincia de Santa Cruz? Bueno, la provincia de Santa Cruz está muy mal. Fueron 28 años de un gobierno que sometió al pueblo de Santa Cruz, no solo desde el punto de vista de la matriz productiva. El modelo fue generar un Estado muy grande, con mucha prebenda, con muchas cuestiones de favores políticos, con mucho subsidio, y esto generaba que la gente no tuviera independencia. Al someter a la gente de esta forma y a los comerciantes y a los pocos empresarios que había, a quienes cooptaron, junto con la justicia, la verdad que la única alternativa de trabajo que quedó fue el Estado. Hoy la gran mayoría de los habitantes de Santa Cruz dependen del Estado provincial, no solamente directamente porque trabajan en el Estado, sino porque son o proveedores o tienen algún tipo de vinculación. Esto genera mucho sometimiento. Y bueno, esto de la mano de un Estado que está saqueado, desapareció 1,5 medio de Santa Cruz, las clases el año pasado empezaron en el mes de septiembre, el cronograma docente, digamos, de los alumnos terminó hace 2 días. Porque no habían completado los contenidos mínimos. Los jubilados cobran por goteo, estuvieron 120 días acampando fuera de casa de gobierno y no fueron recibidos nunca por Alicia Kirchner. Alicia Kirchner no camina, va solamente a actos para la foto, y esto porque gobierna sin legitimidad. Te tengo que preguntar entonces por qué ganó Alicia Kirchner las últimas elecciones para gobernadora. Buena pregunta. Alicia Kirchner no ganó. Ganó Eduardo Costa. Eduardo Costa viene ganando las últimas 5 elecciones, incluida esta última, que la ganó por amplia mayoría, por una mayoría aplastante del 60%. Lo que sucede es que el kirchnerismo edificó y ideó, dentro de este plan sistemático de cooptación del Estado, todo un sistema electoral manejado a su antojo, donde advirtieron que perdían las elecciones, generaron la famosa ley de lemas, sí, que hoy está impugnada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Alicia Kirchner asumió con un muy lánguido 27% de votos. La mayoría de Santa Cruz le dijo que no, y le sigue diciendo que no, y por eso no puede caminar las calles, y por eso además no da la cara al pueblo, o sea, no consigue ningún tipo de consenso. Eduardo Costa, sin duda, es en este momento el líder no solamente de la oposición, sino en quien están depositadas las esperanzas para el 2019, porque si no, Santa Cruz realmente va a seguir sufriendo, y mucho, como viene sufriendo. ¿Hoy depende Santa Cruz de la ayuda que le pueda dar Nación? Absolutamente, pero no solamente depende por eso de la ayuda de Nación. O fíjate que a esta altura no tenemos presupuesto, por ejemplo, no hay un presupuesto aprobado, no tiene ningún límite de transparencia. Dictó una ley de acceso a información pública y ningún funcionario la cumple, y no hay sanción. ¿Y por qué no hay sanción? Porque tienen un poder judicial absolutamente cooptado, y tienen una Cámara de Diputados también manejada de una forma antojadiza, porque sobre 24 diputados es unicameral. Sobre 24 diputados, 14 son por municipio. Con esto evitan la representación proporcional, porque hay un diputado por cada municipio, no hay posibilidad de que haya representación proporcional. En este momento, la minoría, nosotros tenemos solamente 9 diputados, habiendo ganado las elecciones, ¿no? ¿Por qué crees que no se mediatiza todo lo que pasa en Santa Cruz? Porque si bien se habla, y está bien que por ahí Argentina tiene mucha captación mediática, sobre todo en Buenos Aires, es grave, es completamente escandaloso, pero no llega tanto acá, al menos, se llega muy, muy lejano. Y no sabés lo que nos costaba que llegara antes. Porque ahora se han abierto los medios de comunicación de otra forma. No sabés lo que significaba para nosotros contar esta historia
hace 20 años, hace 15 años, estar contando que se echaba a un fiscal que tenía inamovilidad, como es el caso del fiscal Sosa, que llegó hasta la Corte Suprema y que no lo restablecieron. No sabes lo que significaba contar las amenazas, los aprietes, cómo yo, por ejemplo, era agente fiscal en la FIP en la época del gobierno de Menem y de la Rúa, un cargo que no era político, era absolutamente técnico. Yo soy abogada, era una abogada externa, y una de las primeras medidas que tomó Néstor Kirchner fue sacarme de la FIP para que no le pudiera cobrar impuestos a Lázaro Báez, a todas las empresas que tenía y que manejaba con sus amigos del poder. Nosotros los vimos empezar de la nada con un gol, decimos nosotros, con un autito muy humilde, con una casa de esas que da la provincia, de esas casas de barrio, y ahora los vemos con latifundios, con campos, con propiedades increíbles que no se pueden conseguir trabajando. ¿Por qué no llega? Porque somos una provincia muy distante, el país es grande, y porque también somos pocos, somos 300.000 habitantes. Claro, son pocos habitantes, pero ¿sabes qué? Y además hay muchos asustados, hay muchos con miedo. No quiero dejar de pasar el momento para preguntarte por los famosos fondos de Santa Cruz, eso que eran de la renta petrolera. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? El presupuesto y medio. Fue un presupuesto y medio que teníamos ahorrado. ¿Y dónde está ese dinero? El gobierno de Kirchner lo hizo desaparecer hasta que finalmente terminó de languidecer en manos del exgobernador Peralta, también del grupo político de Néstor Kirchner, ¿no? Pero viste que se preguntó durante muchos años y nunca se da información clara de cuánta plata era, que si eso se había puesto en intereses o en el exterior, cuántos intereses debía dar, cómo era. O sea, nunca se rindió cuenta sobre ese dinero. Hay una cuestión. Todo este esquema que te estoy diciendo y que se iba a replicar en Nación, y que nosotros no podíamos creer que la Nación estuviera permitiendo que se le replicara el modelo de Santa Cruz, se completa, además de un Poder Judicial cooptado. ¿Sí? En este momento, en el Tribunal Superior de Justicia está la que fuera asesora legal y técnica de Néstor Kirchner, y quien, por otra parte, es una jueza que está con pedido de iuri, y la nombraron con pedido de iuri. O sea, mirá qué cosa tan grave. O sea, teniendo pedido de iuri, la nombraron en el Tribunal Superior de Justicia para manejar la justicia de Santa Cruz. Y así van poniendo al cuñado de Máximo Kirchner, que es otro de los jueces, a la nuera, o sea, van poniendo de la nuera de Cristina. Entonces, ¿cómo se completa? Se completa con el Tribunal de Cuentas, con el organismo de Contralor. El Tribunal de Cuentas de Santa Cruz está integrado también por Néstor Kirchner, que armó este plan sistemático, digo yo, con 4 integrantes, 3 del oficialismo y 1 de la oposición política. Casualmente, el doctor Javier Stuessel, de la oposición política, que ha hecho desde que asumió 5 denuncias penales por malversación, 1 contra la mujer de Máximo Kirchner, le quemaron la oficina. Solamente la oficina de él se quemó el año pasado y no se pudieron conocer todavía los resultados de la pericia. O sea, a ver, el doctor Javier Stuessel, que está dando una patriada solo haciendo estas denuncias, se ve expuesto en su seguridad personal. A mí, por ser denunciante de este sistema y por ser oposición crítica a este sistema, hace 2 meses me entraron a mi casa y me rompieron todas las fotos de mis hijos. Sí, eso te iba a preguntar justamente, Sebastián, ¿no? Que tenías esa información en relación a esto que acabas de contar. Sí, que algo además raro, ¿no? Porque utilizaron tu cuenta de Facebook para poner una frase criticando a Cambiemos. Claro, utilizaron mi cuenta de Facebook porque la persona que ingresó, que no se sabe cómo ingresó porque el Ministerio de Seguridad de la provincia no instruyó la causa, no me dio ningún tipo de protección, al contrario, me reforzaron la sensación de indefensión. ¿Vivís en la provincia? Hoy todavía yo vivo en Río Gallegos, sí, vivo en la provincia y todavía no se sabe cómo ingresó esta persona. Ingresó a mi computadora y hizo posteos en contra del presidente y de Eduardo Costa, que obviamente es quienes identifican con Cambiemos en Santa Cruz, ¿no? Recordemos y les recomiendo la lectura del libro El Origen. De Mariana Zubik, que ahí Mariana claramente indica cómo empezó todo esto y cómo ella fue también amenazada porque el kirchnerismo, el Frente para la Victoria, tiene una profunda misoginia, ¿sí? O sea, contra la mujer fundamentalmente ataca
prioritariamente. A Mariana la atacaron muchísimo y bueno, y esto de ir a mi domicilio y romper las fotos de mis familiares, de mis hijos, es un claro mensaje, ¿no? ¿Vos tenés miedo cuando vas a la provincia o por tu familia o por tus hijos? ¿Te genera miedo, por ejemplo, estando en Buenos Aires? ¿Qué es lo que pasa allá? Mira, yo no tengo miedo. ¿Sí? Porque si tuviera miedo no estaría haciendo lo que estoy haciendo. No tuve miedo hace muchísimos años cuando nosotros, desde la Asociación de Abogados, yo era miembro de la Asociación de Abogados, y la Asociación de Abogados es profundamente crítica al gobierno del kirchnerismo, y nosotros ya desde entonces publicábamos, cuando él asumió como presidente, publicábamos en el diario Clarín que Kirchner mentía. Nosotros no le teníamos miedo entonces y no le tenemos miedo ahora. Vos fijate que nosotros como abogados no podemos conseguir en Santa Cruz un colegio. No hay colegio de abogados en Santa Cruz y es la única provincia que no tiene colegio de abogados. ¿Y por qué no hay colegio de abogados? Y no porque no haya proyectos. Yo personalmente fui diputada provincial y presenté proyectos el año pasado. No tenemos colegio porque no quieren que haya una voz crítica a todos estos desmanes que comete el Estado provincial. ¿Le parece que, pese a que formalmente los Kirchner ya quizás no ocupan un cargo tan importante, forman como un fantasma sobre Santa Cruz, como que está la presencia de los Kirchner todavía en Santa Cruz? Sí, porque ellos tienen un piso electoral, ¿no? Y además Alicia Kirchner gobierna Santa Cruz, sí. Pero tienen un piso electoral que se basa en todo lo que han construido basada en los favores políticos. Todos, quien más, quien menos, tiene un cargo que le ha dado el kirchnerismo, porque el Estado es muy grande, por eso está en esta situación de quiebre, porque persiguieron a todo lo que es privado. Vos vas por el Parque Industrial de Río Gallegos, capital de la provincia, que tuvo 3 presidentes, o sea, 12 años hubo un presidente de Santa Cruz, ¿sí? Y hablaban del famoso puente nación-provincia-municipio, y que iban a industrializar y que iban a generar una gran matriz productiva, y no hay una sola chimenea. Vos fíjate lo que pasó en ICRT, que ahora es un problema pero y muy importante en Santa Cruz, y por lo que hay un gran conflicto social. ICRT, una empresa del Estado que tenía que funcionar con 1.000 empleados, funciona con 1.600 empleados, con un promedio de sueldo de 60, 120 mil pesos, que no trabajan. Entonces, esto es lo que construyó el kirchnerismo en Santa Cruz. Te quiero preguntar, Roxana, para aprovecharte, 2 temas nacionales. El primero, lo que pasó ayer con Caputo, que se presentó al Congreso, que dio las explicaciones, pero después terminó en un escándalo. ¿Cuál es tu visión? Mira, yo creo que él hizo una exposición, a mi entender, sin ningún tipo de comentarios, una buena exposición. Fue del otro lado lo de siempre, la chicana, ¿no? Porque fue realmente una chicana continua. Y él lo explica en el sentido de que reaccionó como padre, ¿no? Entonces, de pronto termina con esto de que un padre dice, mis hijos son menores, y no es verdad que no se refirieron a sus hijos, porque hay un tape de que donde claramente dicen que se utilizó a los hijos en una sociedad. Sí, eso fue intratable. Y la verdad que se procura el diálogo, se procura el consenso, pero yo que vengo de una Cámara Provincial donde no se podía debatir ni se podía hablar ningún tema, y mi primera sesión en la Cámara de Diputados de la Nación fue ver cómo le manoteaban el micrófono al presidente de la Cámara, cómo el secretario de Derechos Humanos, Pietragala, prácticamente lo incitaba a pelear. Esas son faltas de respeto profunda. Esto en realidad fue reaccionar cuando se toca a la familia, y esto tenemos que estar preparados también, porque es importante tener funcionarios que tengan una sensibilidad en cuanto a las cuestiones que son personales, ¿no? Ahora, viéndolo en el día después, ¿no? Que tal vez pasa un poco la efervescencia, ¿debería haberse quedado Caputo a responder un poco más, o crees que no estaban dadas las condiciones para hacerlo? Yo creo que no están dadas las condiciones, porque no es un diálogo adulto y maduro. En el medio, ya te digo, yo utilizo la palabra continua de chicana, ¿no? Y estoy muy acostumbrado a eso, porque yo vengo de la cuna de esta situación. O sea, cuando nosotros hablamos de que, por ejemplo, los fondos de los menores que vienen de Nación no son aplicados a los menores, y los menores en los hogares no tienen ni siquiera alimentos, y queremos debatir sobre esto en Santa Cruz, nos salen con una chicana y nos hablan de los Panama Papers. Entonces, claro, este nivel de diálogo y además de incentivar a la violencia y incentivar a no poder debatir adultamente como si fuera un país civilizado, es lo que genera que en un determinado momento el funcionario dice,
hasta acá. Ya que nombraste los Panama Papers, la expresidenta de la Nación, obviamente coterránea tuya, en una nota con el expresidente de Ecuador, Correa, dijo que este es un gobierno de cuentas offshore. ¿Qué pensás? Mira, la expresidenta de la Nación es la jefa de la banda, ¿sí? Es la persona menos indicada para hablar de este tipo de cuestiones. La verdad que está deslegitimada absolutamente, y si no está presa, yo creo que si no está presa es claramente porque todavía tiene un margen de impunidad en la justicia, ¿no? ¿Crees que debería estar detenida? Yo creo que debería estar detenida, y hace rato debería estar detenida. Mira, la presidenta de la Nación es jefa de una banda, ¿sí? De una banda que está en este momento escondida en Santa Cruz, utilizando, esto es lo que no se entiende claramente, utilizando los recursos de Santa Cruz para financiar los movimientos que están haciendo acá a nivel nacional. ¿Y esto por qué te lo digo? Porque ¿La plata líquida está en Santa Cruz? La plata líquida, alguna para mí está en el exterior y otra está en Santa Cruz, sí. Pero también quiero decirte que todo el movimiento que todavía mantiene la presidenta de la Nación es a costa de los recursos de Santa Cruz. Santa Cruz tiene 300.000 habitantes, tiene recursos petroleros, hidrocarburíferos, mineros, litoral marítimo, turismo, varios parques nacionales, uno de los parques nacionales más importantes, que es el Parque Nacional Los Glaciares y Perito Moreno. Sí, claro. Entonces, con esa riqueza, ¿quién puede entender que 300.000 habitantes hoy no tengan recursos para pagar los sueldos y tengan que venir a pedir ayuda a Nación? Me estoy quedando con poco tiempo, pero te quiero preguntar por el tema Malvinas, porque yo sé que para el sur siempre Malvinas fue muy importante, como lo es para toda la Argentina, pero ustedes vivieron muchas cosas de cerca. ¿Qué pensás cuando dicen que el gobierno de Cambiemos o el gobierno del presidente Macri no le importa nada la soberanía de Malvinas, no les importa Malvinas, y en realidad lo único que quieren es hacer negocios con los ingleses? ¿Qué te pasa cuando ves un grupo de periodistas? Si querés te los nombramos, pero fundamentalmente desde Crónica se dice eso. Mira, nosotros el tema Malvinas lo sentimos muy de cerca. Yo todavía recuerdo en Río Gallegos los oscurecimientos. Nosotros, la verdad que se nos quiebra la voz cuando nos acordamos de los pilotos peruanos que llegaron a Hoy hablábamos de eso, de la ayuda peruana. Sí. La verdad que es un tema, cuando veíamos que los chicos pasaban y los veíamos pasar en el aeropuerto de Gallegos, criaturas, ¿no? Hay que ser muy cuidadoso con el tema, cuando se trata del tema Malvinas, porque si bien hay una ratificación del tema de la soberanía sobre las Islas Malvinas, también hay que ser muy cuidadoso en cómo se encara este tema, porque sufrió mucho el país y la verdad que creo que es muy, nuevamente te lo digo, muy capcioso y muy chicanero este tipo de afirmaciones de las que vos me hablás. Pero bueno, las has escuchado, sí. Las he escuchado, y la verdad que como otras no me extrañan, porque conozco el nivel de bajeza que se plantea desde el discurso y desde el relato, porque esto es relato. O sea, los que dicen que defienden los derechos humanos, los he visto durante años en Santa Cruz, que nunca recordaron ningún caso de derechos humanos y no les interesaban los derechos humanos, ¿sí? A los que van nunca les interesaron los derechos humanos y nunca lo levantaron como bandera hasta que decidieron apropiarse del tema de los derechos humanos. Me queda un minuto para describir el gobierno del presidente Macri. El gobierno del presidente Macri para mí es un gobierno de esperanza. Es un gobierno de cambio institucional profundo, de transparencia, de integridad, y de cuidado del gasto público, y cuidado de los más vulnerables. Mucho cuidado y muy orientado al cuidado de los más vulnerables mientras se atraviesa esta situación en la que estaba nuestro país cuando la asumió. ¿Costa será el futuro gobernador de Santa Cruz? Sin duda estamos trabajando para eso y lo va a hacer. Bueno, muchas gracias Roxana por venir a Radio Sónica. Gracias a ustedes. Roxana Reyes, diputada nacional de Cambiemos por Santa Cruz. Nosotros nos tenemos que despedir, nos quedamos sin tiempo. Chau, Seba. Nos vemos.